Hola, soy Eduardo de Árboles de Justicia 613. Te doy la bienvenida a nuestro podcast, en el cual encontrarás mensajes que traerán gozo y alegría a tu vida. Y quiero invitarte a que escuches y disfrutes el mensaje de hoy. Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos, qué alegría estar este martes una vez más. Me hace muy feliz mi corazón estar esta noche conectados. Gracias, Evelyn, gracias, Andy, por la entrada, y gracias a cada uno de ustedes por conectarte esta noche. Has elegido este tiempo, pudiendo a lo mejor estar, yo siempre digo, en otro lado o haciendo otras cosas. Has decidido alimentar tu espíritu y eso me llena de alegría, y más con esta serie, como nos acaba de mencionar Andy, que estemos expectantes porque Dios está recordando en nuestra vida la identidad que hoy tenemos de ser hijos de Dios. Así es, nuestra serie de Somos un Milagro. Me encantó el título porque eso es lo que Dios ha puesto en nosotros, ser el milagro, no estar esperando el milagro, sino ser el milagro. Y doy muchas gracias por sus vidas, gracias por conectarse el día de hoy. Somos Árboles de Justicia 613, la pastora Miró, el pastor Eduardo, y nos da muchísimo gusto que se hayan conectado y muchísimo gusto por las gentes que se han de estar conectando durante la semana por todos los medios y redes sociales con las que contamos gracias a nuestro equipo digital. Así es, a cada líder damos muchísimas gracias, a ti por conectarte, porque no sería posible estas transmisiones y estar por todas las redes. Así es que no hay forma de que no estemos conectados, porque hay muchísimo material para estar recordando lo que estamos viendo cada semana. Así es, y también especial que agradecer a nuestro pastor Octavio, que nos apoyó con los últimos 2 servicios de martes, que estuvimos ausentes. Pues doy gracias por su vida y gracias por ustedes por seguir conectándose. Así es, pues estamos con esta serie, El Milagro. Yo no sé qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra milagro. Tal vez a veces anhelamos un milagro de sanidad, un milagro en nuestras vidas, un milagro en el trabajo. Escuchar la palabra milagro a mí se me hace algo increíble porque es algo bueno que viene a nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice que tú eres el milagro? Que no necesitamos estar esperando nada, porque tú eres ese milagro para esa situación, para esa persona. Ahí las cosas se tornan un poquito diferentes. Y vamos a seguir con esta serie del día de hoy, que es No te canses, no te canses. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida así como está hablando a la nuestra. Y ¿qué te parece, pastor, poner este tiempo en manos de Dios? Así es, como dices, el milagro que siempre pensamos como algo bueno, también es que pensamos que es sobrenatural. Es algo no nada más bueno, sino que es algo sobrenatural, sí, claro, espectacular, ¿no? Que es totalmente fuera de lo normal y cotidiano, que es algo que sobresale, ¿no? Entonces lo veamos así como el milagro, como algo muy especial. Algo muy especial. Y pues bueno, vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy, que es no nos cansemos. Para esto quisiera leerles un versículo que es Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Amén. Señor, te doy gracias esta hermosa noche por este tiempo que nos permites conectarnos, por las puertas, Señor, y por cada una de las personas prestando aquí su tiempo, Señor, prestando aquí sus oídos, Señor, para escucharte. Gracias, Padre, porque tú eres el que habla. Nosotros solamente somos el medio, Señor, que puedas a través de nosotros tener una palabra, Señor, que nos lleve a entender el milagro que has puesto en nosotros, porque nosotros somos el milagro, Señor. Pero para esto necesitamos no cansarnos, prevalecer, estar firmes y constantes, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los corazones, Señor, de esta noche, por los corazones que te han de escuchar por las redes sociales durante la semana, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No nos cansemos. Así dice este versículo de Gálatas 9, Gálatas 6:10. Por lo tanto, 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque así, debido tiempo, cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Cuántas veces es fácil cansarnos? Hay que permanecer, hay que estar firmes en lo que creemos, firmes en lo que en quién creemos, que es en Dios, firmes que aunque alguien llegue y te diga cosas y que te diga tú no puedes, o que quiera
hacerte menos en lo que estás haciendo, hacerte menos como persona. Los frutos tú estás cosechando. A lo mejor te rechazan por algún motivo, a lo mejor te hacen a algún lado por un motivo, pero al final de cuentas tú estás cosechando. Y Dios te dice, no nos cansemos porque a su debido tiempo segaremos. Entonces hay que ser firmes con lo que creemos y con lo que queremos hacer en nuestra vida según el propósito de Dios. Sí, así es, eso debería de ser, estar firmes, pero por algo Dios nos habla de este tema, porque Él nos conoce perfectamente, como nos acaba de mencionar el pastor, este versículo de Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué papá nos dice esto? Porque a veces nos cansamos, porque a veces nuestras fuerzas se agotan. Mi pastor dice que se agotan porque vienen fuerzas nuevas y se lee fácil, pero ¿qué sucede cuando nos cansamos, cuando ya no tenemos ese ánimo, cuando queremos tirar la toalla y queremos renunciar a todo? Es cuando Dios pone estas palabras y Él nos conoce perfecto porque Él sabe que hay en nuestros corazones. ¿Y por qué? ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué nos desenfocamos? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué hace que ya no queramos seguir, que ya no queramos confiar, que no queramos leer? ¿Qué puede suceder para que nos desmotiva? Para que nos desconectemos, ¿sí? Y aquí yo ponía, puede ser el cansancio, puede ser el dolor, puede ser la tristeza, puede ser la decepción. ¿Por qué? Porque comenzamos a poner la mirada en la tierra. ¿Por qué? Porque vemos las acciones tal vez de otras personas, porque Dios nos dice que somos árboles frondosos, pero ¿qué sucede cuando alguien arranca ese fruto, esa manzana de tu árbol, ese fruto precioso, y no lo valora? Y de pronto nosotros vemos qué está sucediendo con el fruto y nos decepcionamos o nos llena la tristeza. Pero dice Dios que Él nunca permite que nuestras fuerzas se agoten, que nuestra fuente, que nuestro vaso esté vacío. Pero ¿qué hay que hacer? Y justamente es lo que vamos a ver el día de hoy, porque Dios sabe que a veces podemos sentirnos de esta forma. Así es, y tenemos constantemente que estar alimentados, tenemos que estar fortalecidos, tenemos que tener firme esta fe, porque a veces no nada más es unos, porque como dices, el cansancio, nuestra falta de conexión, sino que también está el entorno externo. En 2 de Pedro 3:17 nos dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. De repente prestamos oídos porque de repente tienes una situación que a lo mejor te estás cansando en tu matrimonio, ¿no? Y ahí vas y lo platicas con gente incorrecta y te empiezan a decir, no, pues tú vales más o te pueden dar consejos malos y haces oído. Y entonces ese cansancio que ya tienes, en vez de contrarrestarlo y ser firmes y no cansarte, te cansas y llegas a tomar malas decisiones. Y eso es a lo mejor o en un matrimonio o en tu trabajo, o en un trabajo que te dicen que tú no puedes, que no tienes el conocimiento, y en vez de motivarte para conocer, entonces oyes de otras palabras. Entonces hay que estar firmes, hay que ir a la fuente de poder, ser firmes con fe, creyendo que con Él todo lo podemos, con Dios todo lo podemos, con el Señor todo lo podemos, y no cansarnos. Y es tan fácil detectar cuando nos cansamos, es tan fácil saber cuando nos apartamos, porque fíjate cómo Dios nos conoce, cómo papá te conoce. En Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, mas procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, cuando dependa de nosotros. ¿Qué sucede cuando pasan todos este tipo de situaciones? Nos enojamos, nos dicen algo feo y nosotros contestamos algo peor, o lo pensamos. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? Esos son como características de dónde estamos poniendo nuestra mirada. Si estamos respondiendo el mal por el mal, algo de nosotros le hace falta vida, le hace falta exponernos a la palabra
para que florezca nuevamente. Entonces es bien importante vernos, ver nuestro corazón, cómo nos estamos sintiendo. Desde ahí, yo digo que desde que nos levantamos, desde que nos vemos al espejo, ¿qué ves en el espejo? ¿Ves alegría, ves amor, ves esperanza, ves ganas? ¿O estamos viendo cansancio, tristeza, aburrimiento, agobio? ¿Qué está sucediendo en nosotros? Eso es bien importante para poder ver cómo está nuestra conexión. Y aquí está algo muy importante, cómo está nuestro corazón. El corazón habla mucho del amor que está en nosotros. En 2 Tesalonicenses 3:5, que el Señor dirija vuestro corazón hacia el amor de Dios y así la perseverancia de Cristo. O sea, para permanecer en Cristo tenemos que tener un corazón de amor, un corazón limpio, como lo estabas comentando. Manifestar ese amor, no contestar el mal con el mal, sino transformarlo en bien, tener un corazón amoroso, comprensible, de bondad, de generosidad. Entonces, no nos cansemos, porque nos cansamos de amar, ¿no? Regresando a todas las cosas de lo que nos cansamos de amar, y ahí es cuando empezamos a tomar malas decisiones. No nos cansemos, necesitamos que este amor en Cristo que ya está en nosotros lo manifestemos desde adentro, hacia afuera, en todo momento. Claro que sí, la verdad es que lo escuchamos y dices, claro, es que es la fuente de poder, pero ¿qué pasa cuando ya estamos en el cansancio? ¿Qué pasa? ¿Cómo salimos de esta parte? Porque cuando te sientes cansado, cuando te sientes triste, cuando te sientes decepcionado, las fuerzas se bajan, no te dan ganas de nada, comienza un fastidio en la vida, comenzamos a ponerle pero a todo, no nos agrada nada. ¿Qué hacer cuando estamos en este punto? Porque claro que sabemos quién es la fuente de poder, claro que sabemos quién nos da vida, claro que sabemos a quién tenemos que acudir, pero cuando nuestro espíritu se debilita, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para resplandecer, para poder ser ese milagro? Y aparte, viene esta serie. Yo no sé en qué punto, qué es lo que tú estás viviendo, pero a lo mejor estás en este punto de cansancio y viene esta serie, eres el milagro. Dices, pero ¿cómo yo me siento el milagro? ¿Cómo? No solamente soy su hija, sino aparte soy ese milagro maravilloso y esa bendición para alguien más. Y viene muchas veces a nuestra mente, ¿cómo yo voy a hablar de ánimo? ¿Cómo yo le voy a hablar a este matrimonio? ¿Cómo voy a hablar cuando a lo mejor estoy pasando por una situación? Y viene esa mentira en nuestra mente de no, mejor no. Porque el mundo nos dice, primero arréglate para que puedas hablarle al mundo. Y Dios es todo lo contrario. Te dice, tú obedece, predica lo que eres, habla mi sabiduría que ya está en ti y yo te voy a curar. Yo soy tu medicina. Porque en la obediencia está el punto donde Dios nos restaura. En la obediencia está nuestra medicina. Entonces hay que operar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar como nos dices, empezamos a escuchar a los amigos, empezamos a escuchar tantas cosas que hoy hay en internet, que es en las fuerzas, y no. Las fuerzas dependen de nuestro Creador, del Dios omnipotente, del Dios omnipresente, del Dios que separó el mar en dos, del Dios que regresaba la vista a un ciego. Ese Dios, ese Dios maravilloso, poderoso, hoy está en ti. Así es que vamos a ver qué hacer si estamos en este punto, cómo resplandecer, cómo levantarnos, cómo ser el milagro para alguien más. Que además nos dice la palabra que todo esto no es en vano. En 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, no nos cansemos. Toda cosa que hagamos, cada esfuerzo extra que hagamos para no cansarnos, para hacer ese milagro, no es en vano. Todo tiene un fruto. Y aquí Dios nos habla a través de la vida del salmista, del rey David. No es desconocido como a veces te sientes, no es desconocido para papá, porque tenemos
un Dios que nos entiende, un Dios que nos comprende. Y a lo mejor decimos, pero ¿cómo? Si yo creo en Dios, ¿cómo yo me puedo sentir así? Pues llega a suceder, pero ¿sabes qué dice el Señor? Si cayeras 7 veces, yo te levantaré otras tantas, te levantaré 8, te levantaré las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Y tener esa identidad de ser hijos amados, no solamente hijos, sino eres una hija, eres un hijo amado. Y aquí yo tengo en el Salmo 119, 143, he caído en angustia y la aflicción. He caído en la angustia y en la aflicción. Cuando algo nos preocupa, cuando algo nos aflige, fíjate cómo la angustia nos lleva a la aflicción, a la tristeza. Dice, pero tus mandamientos son mi regocijo. ¿Qué significa esto? Que claro que podemos vivir estos sentimientos, claro que podemos caer en estos sentimientos, pero siempre con la esperanza que Dios es tu alegría, que Dios es tu protector, que Dios es quien te sustenta. En el 147, en ese mismo salmo, nos dice, fíjate cómo papá nos va a ir dando las respuestas. Muy de mañana me levanto a pedir tu ayuda. En tus palabras he puesto la esperanza. Aquí, como siempre nos menciona el pastor, tenemos que saber que tú eres espíritu y lo que nos levanta el cuerpo, levanta el alma, es el espíritu. Entonces, a lo mejor cuando nos sentimos afligidos, cuando nos sentimos tristes, lo que menos queremos es levantarnos y menos a pedir consejo a Dios. Pero, ¿sabes? Cuando tu espíritu sabe y depende de quién es nuestra fuerza, aquí está la respuesta. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. Sabemos que en la palabra está toda la solución. Que papá muchas veces lo único que quiere es levantarte para decirte, te amo, yo estoy contigo, todo va a estar bien, no estás sola, yo estoy contigo. Y lo único que quiere es abrazarte, lo único que quiere es que sientas el amor tan grande que siente por ti. Pero ¿qué sucede? Que nos dejamos muchas veces llevar por sentimientos que no nos construyen, sino lo contrario. Entonces aquí es una buena palabra lo que papá nos está dando. Levantarnos de mañana y encontrar en él y saber que en él está todo lo bueno. En el 154 dice, defiende mi causa, rescátame, dame vida, dame vida, dame vida. Porque sentimos que cuando estamos en la aflicción, en la preocupación, la vida se nos consume y hasta muchas veces te cansa más que un trabajo. ¿Por qué? Porque tu mente piensa y piensa en esa ofensa, en esa situación que no le encuentras la luz, en esa preocupación tan grande. Pero, ¿sabes? En papá están todas nuestras respuestas. Sí, hay veces que puedes tener un enfrentamiento verbal con una persona de 10, 15 minutos y te cansa más que un trabajo físico. ¿Por qué? Porque te desgastas y te cansas el estar mal, ¿no? El estar peleando con cualquier situación. Y queremos encontrarle la solución, tratamos de encontrar y tratar de entender por qué la persona actúa como actúa, dice lo que dice, y como que estamos nosotros construyéndonos algo en la mente, y es que yo le voy a decir, y es que yo le diría, pero no le dije. Y eso es lo que nos cansa. Y aquí papá nos da la respuesta. Dice en el 155, la salvación está lejos de los impíos, porque ellos no buscan tus decretos. Simplemente son como son, se comportan a veces las personas con nosotros como se comportan, porque no conocen de las buenas nuevas. Por eso Dios pone a esas personas, no para que las juzguemos, no para que las critiquemos, no para que tratamos de entender su mente, sino para que les demos a conocer a nuestro Padre. Por eso es que Dios permite a veces estas situaciones, permiten que vengan esos dardos. ¿Para qué? Para que sean apagados con el amor que hay en ti. Porque tú hoy tienes algo diferente. Porque hoy tú eres el milagro. No para que te unas
al sentir de esas personas, porque si tu identidad está puesta y sabes quién eres, nada puede moverte, nada puede quitarte ese gozo, esa alegría, porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios amada. Así que si vienen este tipo de personas, es un propósito, porque Dios las puso, porque tú eres muy especial, porque tú eres el milagro. Que puedas repetir esta noche: yo soy el milagro. Repite ahí donde estás: yo soy el milagro. ¿Para qué? Para que esas personas puedan saber lo amadas que son. Así es, y encontrar ese propósito que Dios ha puesto en nosotros, el que hablemos de su palabra, que compartamos de su palabra, sí, para que crean en este milagro. O sea, somos el milagro, pero también tenemos que transmitir que existe el milagro. Entonces, lo tenemos que manifestar, tenemos que reflejar, sí, que lo que nosotros creemos o lo que estamos platicando, lo que estamos compartiendo, sí, es real. Es real y existe. ¿Por qué? Porque es un milagro. Pero para esto tenemos que ser firmes y no cansarnos. Porque a la primerita nos cansamos. Te rechazan y lo dejas de hacer. No, entonces no cansarnos. Justamente, ¿cómo es Dios y nos conecta a su palabra? En el versículo número 157 nos dice: muchos son mis adversarios y mis perseguidores, pero yo no me aparto de tus estatutos. A lo mejor tú puedes decir: es que está increíble todo lo que están diciendo, pero es que no saben lo que yo estoy viviendo. Y sabes, muchas veces nuestros adversarios están aquí adentro, están en nuestra mente. El no puedes, el cómo le voy a hacer, en nuestros miedos, en nuestros temores, en nuestras inseguridades. Vienen aquí adentro y estamos duro y piense y angustiándonos. Y sabes, y aparte, pues también pueden venir de afuera, porque si tenemos una identidad que no está firme, van a venir muchas cosas. ¿Sabes qué? Para perfeccionarnos. Porque acuérdate que nosotros no le llamamos problemas, son oportunidades para nosotros crecer cada día más como hijos de Dios. Y a lo mejor Dios utiliza a veces a las personas, ¿para qué? Para que nuestra identidad sea firme, para que seamos más seguros y poder ir a quien ya nos hizo y saber cómo apagar esos pensamientos, cómo apagar esas voces, exponiéndonos a su palabra, leyendo. Porque cuando tú abres este manual de vida, vas a encontrar esa identidad, que eres amado, que eres perfecta, que eres una obra maestra, que jamás hay alguien como tú, que tú eres único, que tú tienes los dones perfectos, que Dios te hizo conforme a su imagen. Y cuando tú sabes todas esas cosas, van a venir esas voces, van a venir esos pensamientos y se van a apagar con tu boca, con tu corazón. Van a venir, no puedes, dentro de ti va a ser: yo te hice para que pudieras ser invencible, para que lo puedas hacer una vez más. Todo lo puedes, porque Dios está a tu favor. Y van a venir y se van a ir apagando las voces de afuera y las voces que tenemos adentro. Pero necesitamos estar conectados, como lo hemos dicho, como lo estás diciendo, abrir la Biblia, el manual de vida, buscarlo, entender el propósito, entender las promesas, entender los milagros, entender esos dones que también me ha puesto en cada uno de nosotros Dios para cada quien. En oración, dice, la palabra dice orar constantemente, lo estabas diciendo, en la mañana, cuando menos ganas tienes de levantarte por todas las situaciones, cuando más lo tienes que buscar, cuando más te tienes que acercar en Él y confiar en Él, confiar en todo lo que Él te diga. Así es, o muchas veces también nos gana el cansancio y en la noche ya no damos gracias y ya no buscamos a ese papá, a ese amigo. ¿Cómo vamos a tener esa comunión con Él si nos está ganando el cansancio? Si el estar desconectados nos está apartando del propósito tan grande que tenemos de ser ese milagro. Y de pronto también pueden venir situaciones y a lo mejor tú dices: pero tú no sabes, mi Dori, toda la gente, esa gente es muy poderosa. De pronto vienen cuestiones que no nos esperamos, de pronto tenemos que pasar y a lo mejor situaciones, yo he estado pasando situaciones de audiencia y yo decía: ¿cómo es posible que yo tenga, Dios,
yo sé que tú estás conmigo, no me agrada nada lo que estoy viviendo, pero yo sé que tú estás, que tengo al abogado de abogados de parte mía, y pueden venir estos pensamientos a tu mente, pero mira, dice en el verso 161, gente poderosa me persigue sin motivo, pero en mi corazón se asombra ante tu palabra. Wow, a mí lo único que me queda es maravillarme. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas ante esas situaciones, cuando yo me enfrenté, Dios me dijo, antes de yo presentarme, yo estoy contigo, yo estoy a tu favor, nadie te va a poder hacer daño, porque el Dios Todopoderoso está contigo. Y de pronto decimos, pero es que esa persona lo vemos tan grande, y a veces vemos tan grande porque tiene poder humano, porque tiene riquezas, pero tú tienes al Rey de Reyes a tu favor, y Dios pone ese tipo de personas para que tú seas el milagro, y no sentirnos con una identidad pequeñita, porque eres el hijo de un Rey todopoderoso, y Dios nos levanta nuevamente, y Dios nos dice quiénes somos en Él, y que nada ni nadie puede hacernos pequeñitos, sino al contrario, hoy nosotros, y Dios pone esas personas para iluminarlas y no perder ese propósito tan grande que tenemos. Con ese tipo de situaciones sientes que te cansa, creo que cuando te tienes que dar cuenta que no estás confiando en Dios, que te hace falta acercarte más. En el Salmo 112:7 dice, no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiando en el Señor. Cuando estás confiando en el Señor, tu corazón está firme, y no importa que las noticias sean malas, que sea lo que sea. El diagnóstico no es lo que esperas. Exacto, que no sea lo que tú esperabas o escuchar o recibir o tener, pero si tu corazón está firme y confiado en el Señor, todo eso se va a resolver. Así es. No tendremos miedos de malas noticias, al contrario, de pronto Dios pone estas situaciones para que nuestra fe sea absoluta, para que nuestra fe sea enorme, enorme, y pese a todo lo que sucede en el exterior, nosotros sabemos quién habita en nuestro interior. En el 176 del mismo Salmos 119 dice, cual oveja perdida me he extraviado, ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. A veces nos sentimos así, que estamos tal vez alejados, pero papá es tan bueno que vuelve a extender sus brazos y te dice, aquí estoy, aquí te estoy esperando de nuevo. Y al contrario, no dejemos que nuestros pensamientos, pero ya me he alejado de papá, pero no soy una buena hija, y no nos invadamos de eso. Tú eres amado, tu identidad es amor, y un Padre Todopoderoso te ama con locura, con pasión, dio todo absolutamente por ti. Entonces, que nada nos aparte del amor que papá tiene para nosotros. Así es. Encontré Colosenses 1:23, que habla sobre Pablo, y tratemos de ser como este Pablo. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo, y de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Wow. O sea, que de esto que creemos, que permanezcamos, que bien cimentados, que seamos constantes, que sigamos con esta esperanza en el evangelio, que hicimos de leer la palabra. Para esto y para todo lo que Dios creó, tenemos que estar compartiendo, ser ministro de esto. Y esto así lo entendió Pablo, que seamos igual que Pablo. Qué palabra tan poderosa. Bueno, todo lo que estamos hablando porque es palabra de Dios, pero lo que nos acabas de comentar, qué increíble. Ya les voy a decir secreto, pero no es ningún secreto. El compartir, el ser un milagro para otra persona. Sentimos que somos de bendición, pero ¿qué crees? El compartir nos llena, el compartir nos da alegría. Así es que no desperdiciemos cada oportunidad que tenemos para llevar esa palabra a ese hogar. No va a haber forma que te digan, no, ahorita no, claro que no, porque es amor, porque tú primero
tenemos que tener esta conexión, tenemos que buscar a nuestro Padre. Y sabes, se te nota que brillas. Siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo como dice Pablo. Tú eres luz, tú eres amor, tú eres verdad, tú eres abundancia, tú eres prosperidad. ¿Qué esperamos para ir a esas casas y no cambiar una vida, sino cambiar una familia por completo? Porque Dios está a tu favor, porque tú eres el milagro. Estas personas que a lo mejor alguna vez les compartiste, hay que darles ese seguimiento, como Dios no se cansa con nosotros. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo vas? Y aunque muchas veces dices, uy, no, ya se apartó, me dijeron, no, hay que hablar. Me vio feo, claro, y ya no nos cansemos. Si Dios pone esa persona enfrente de ti, es porque Dios la puso, hizo todo para que coincidiera. ¿Por qué? Porque necesita ese milagro que eres tú en esa vida. Y te voy a leer, voy a saltar, ojalá y puedas leer todo lo que estamos hablando. Te vamos a mandar un resumen, pero ojalá puedas leer también el Salmo 121. Yo me voy a saltar, con esto ya terminamos. Dice el Salmo 121:2: mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El 3: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. El 5: el Señor es quien me cuida, el Señor es tu sombra protectora. El 7: el Señor te protegerá de todo, te protegerá tu vida, el Señor cuidará en tu hogar y en tu camino, desde ahora y para siempre. Amén. Ese es el papá que tenemos. Y por último, Gálatas 6:10: por tanto, siempre que tengas la oportunidad, hagamos bien a todos. Tú haces bien a todos, tu vida hace bien a todos. Tú tienes esa llave para abrir, como nos dice en Isaías 61. Tú puedes tener esa llave para libertar al preso, a quien se siente cautivo, de tristeza, de resentimiento, de decepción, de esa angustia. Tú tienes esa llave poderosa, tú eres esa medicina, tú eres lo que la persona que Dios te pone enfrente de ti necesita. Tú eres ese milagro. Y pues vamos a terminar dándole gracias a Dios por su palabra, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos antes de abrir nuestros labios. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojitos. Papá, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por recordarnos quiénes somos en ti. Gracias porque hoy somos ese milagro poderoso. Gracias porque sabemos que tú siempre estás con nosotros, que no nos dejas ni un solo momento, que a ti no te sorprende nada de lo que estamos viviendo. Al contrario, que tú siempre pones cosas para hacernos crecer, esas oportunidades, que confiando en ti, aunque no nos guste lo que vivimos, todo opera para bien, y que en ese momento tú estás con nosotros, echándonos porras siempre, para que pasemos la prueba con excelencia, con 10, porque tú nos quieres mostrar cosas maravillosas, que al contrario, esas pruebas que tenemos no nos aparten de ti, que no nos desanimen, porque hoy sabemos que tenemos un Dios poderoso dentro de nosotros, que tú eres quien nos da vida, que no debemos de temer de las circunstancias que son externas, sabiendo que tenemos un Dios que nos ama, un Dios poderoso, que tú estás con nosotros, que en nosotros está la sabiduría, que en nosotros está el amor, que en nosotros está la esperanza para poder compartir, que tú ya lo hiciste todo, que no tenemos que preocuparnos de nada, que todo puesto en ti es para bien y que tú tienes la respuesta correcta, porque tú tienes el control de nuestra vida. Gracias porque hoy sabemos que nuestra paz nada ni nadie la puede mover, que nuestra alegría permanece en ti, papá. Gracias porque sabemos que nos amas. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros siempre, que tú eres poderoso, que tú eres omnipotente y que ese Dios lleno de amor, ese Dios majestuoso, hoy está en nosotros. Te doy gracias por cada corazón conectado, por cada vida que está escuchando esta palabra, porque yo sé que tú ya hiciste cosas maravillosas. Te doy gracias en esta hermosa noche. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solamente tú nos haces vivir confiados. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por conectarte, por escuchar esta enseñanza.
y recuerda que eres el milagro. Que cada día que despiertes sepas que tú eres ese milagro. Muchas gracias por conectarte, los amamos.